Sábado 28 de marzo a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta Los restos de Sodoma y Gomorra. Estas antiguas ciudades y algunas más fueron destruidas por una lluvia de fuego y azufre. Las pruebas aún están. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678 64 22 63. Bona tarda a tothom, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de un tema realmente, pues como todos, interesante, ¿no? Pero quizá todo el mundo ha escuchado, ¿no? De Sodoma y Gomorra, directa o indirectamente. Bueno, nosotros hoy os traemos pues una conferencia en la cual creo que el que no esté al tanto pues se va a sorprender de que haya todavía en ese lugar pruebas que corroboran que realmente el relato que se nos cuenta en la Biblia pues fue tal cual, ¿no? Es una de estas situaciones que a veces las personas pues piensan que son mitos o que son cosas que se han inventado, pero en realidad pues se puede demostrar, y hoy intentaremos hacer eso, demostrar que realmente el relato bíblico es cierto y tal cual se narra en la Biblia. Así que nada, pues bienvenidos a esta conferencia. Os vamos a hacer antes una pequeña presentación, una combinación de música e imágenes para que os podáis poner en contexto y enseguida pues ya empezamos con el tema. Así que bienvenidos y adelante. Buenas tardes a todos. Hoy la conferencia, como siempre estamos haciendo ya últimamente, consta de dos partes. La primera, noticias de actualidad que tienen relación con conferencias que hemos presentado, que habéis podido ver y que una vez más van mostrando cómo todo va aconteciendo según lo profetizado, aunque a mucha gente esto le sigue sorprendiendo. Y después vamos a tener directamente el tema sobre Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura, las que fueron destruidas con fuego y azufre. Lo que para muchos es una solemne tontería, hoy vamos a demostrar la solemne realidad. Empezamos directamente con el tema sobre Estados Unidos, con una noticia que ya no es mucho de sorprender, la verdad, y que tiene que ver con su dirigente. La firma de Trump aparecerá pronto en los billetes de dólar, algo inédito para un presidente en ejercicio. Si vimos hace poco que también lo iban a poner en moneda, ahora incluso también en billetes. Vamos a leer directamente esta noticia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que la firma del presidente Donald Trump aparecerá en los futuros billetes estadounidenses junto a la del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
lo que supone la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio firmará un billete de dólar. De acuerdo con el Tesoro, la medida busca reconocer los logros económicos del mandatario y los billetes con su firma serán puestos en circulación antes del 4 de julio. Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y una sólida estabilidad fiscal, declaró Bessent. La medida se toma para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos de América. No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre. Y es justo que esta moneda histórica se emita en el 25º aniversario, ha dicho el secretario del Tesoro. Bueno, en verdad es el 250 aniversario. Fijaos cómo este hombre está consiguiendo poner su imagen por delante de toda la nación, sí o sí. Hay mucha gente que es contraria, pero bueno, ya ves, va siguiendo adelante y lo hace en un contexto que ya vimos que va a ser súper interesante. El 250 aniversario ¿de qué? De la Constitución de Estados Unidos. Y esto implica que es un momento clave para transición en ese país, donde se quiere volver a, teóricamente, los orígenes de esa nación, volver a un nivel de sociedad que va a estar basado, teóricamente, en la moral, en la moralidad absoluta. Y que esto, como siempre, lleva a una base, y es a un cristianismo impuesto directamente por el gobierno. Un cristianismo que evidentemente no es exactamente cristianismo. Ahora una noticia sobre temas vaticanos. La Iglesia busca patronos privados para cubrir gastos de la visita del Papa. Los grandes benefactores que aporten al menos $500,000 de euros podrán tener un encuentro personal con el pontífice. Todo esto para su viaje a España. Ya sabéis, vendrá a Barcelona, a 100 kilómetros de aquí, para la, no sé cómo decirlo, sobre la Sagrada Familia, para ya una, no inauguración, pero sí es algo parecido a eso, porque ya se ha consolidado la cima total de ese templo y con todo lo que representa como Sagrada Familia, no es broma, es un emblema para el mundo en general, no solo para el mundo católico, sino para el mundo general, que se quiere hacer incidencia de nuevo en la familia, o sea, se vuelve a la moral a través de esto. El caso es que ya veis, si queréis una audiencia con el Papa y eres un gran benefactor, si tienes $500,000 de euros, podrás hablar un ratito con el Papa. Precioso, ¿eh? Imaginaos que Jesús fuera haciendo esto. Bueno, sin comentarios. Ahora ya noticias sobre lo más candente, la guerra de Israel. Y empezamos directamente con un vídeo. Hoy vamos a ver alguno de Tucker Carlson. Ya estuvimos hablando y hemos visto algunas cosas de su programación. Y volvemos a parte de una entrevista. Nosotros mostramos un algo. Ahora vamos a ver otra parte. Y son declaraciones de Mike Huckabee. Este señor es un ministro bautista estadounidense. Es cristiano sionista, así se declara, y es precisamente el ministro, no solo de religión, sino es el embajador de Estados Unidos en Israel. Nosotros cuando estuvimos allí conocimos a la gente a la cual él va a su iglesia a tocar la guitarra. Son bautistas. Y es curioso porque ellos no están de acuerdo con el planteamiento de este señor, ellos no son sionistas, pero él sí. Pero como toca la guitarra y le hace ilusión ir allí, pues ahí lo tienen. Pero vais a ver sus declaraciones. Fijaos bien en qué planteamientos y en qué aprietos le pone Tucker Carlson y qué respuestas llega a dar este señor. Pero me cuesta entender esto. Pero déjame volver para aclarar una cosa. Has mencionado lo internacional, al menos 2 veces, tal vez 3, como base para la legitimidad de Israel. Si Israel no cumpliera con el derecho internacional, sea lo que sea eso, ¿sería menos legítimo? Depende de si la ley y su aplicación son legítimas. Hay usos del derecho internacional ilegítimos, como la CPI o la CIJ. De acuerdo.
ridículo. Agradezco que Trump y Rubio presionen para eliminar la CPI y la CIJ, ya que son organizaciones rebeldes que ya no aplican la ley ni la justicia de forma equitativa. No sé lo suficiente sobre eso para decir si es cierto o no. Pero solo me interesa que tú mismo apeles al derecho internacional como base de la... Lo que estoy viendo en realidad es la totalidad de los últimos 100 años. La Declaración Balfour no es ley internacional, fue una carta, creo. Fue, tal vez no ley, pero fue una declaración. Fue una suposición y declaración de Lord Balfour en Gran Bretaña. Entonces, la tierra estaba bajo el mandato británico y dijo que los judíos debían tener la tierra que era suya de hace 3.800 años. Así de simple. Correcto. Y no estoy debatiendo ese punto. No se trataba de derecho internacional. Una potencia colonial dijo, ok. Pero luego no fue así. Dividió bajo la Sociedad de Naciones, bajo las Naciones Unidas, y luego por las victorias que Israel tuvo contra quienes intentaron aniquilarlos. Y no era solo que intentaran tomar un pedacito de su tierra, intentaron aniquilarlos. Y existen, hasta hoy, los gritos de del río hasta el mar. Y Tucker, eso significa una sola cosa. No, la reducción de Israel, sino la aniquilación de Israel. Eso es diferente. No creo que sepas lo que significa, en realidad, porque no sabes qué hay en sus corazones. ¿Por qué no nos basamos en los hechos? Tal vez algunos lo digan en serio. Sé que está en sus bocas, sé que está en sus mentes. Pero mira, nunca me oirás decir eso. Lo que sí me oirás decir es que me confunden las definiciones. Así que repasemos esto. Has apelado a Génesis 15. Dice que Abraham, el pre-Abraham, Abraham, recibe de Dios la noticia. Sus descendientes heredarán la tierra. Y tú dime, como teólogo, si me estoy equivocando. Pero desde el Éufrates hasta el Nilo, ¿no es así? Creo que es correcto. Y eso incluiría básicamente todo el Medio Oriente. Eso sería el Levante. Así que sería Israel, Jordania, Siria, Líbano. También serían gran parte de Arabia Saudita e Irak. Lo sería. No sé si llegue tan lejos. Sería un gran pedazo de tierra, pero aquí está el punto. Serían muchos lugares que ahora son países. Pero esta área en particular, de la que estamos hablando en este momento, Israel, es una tierra que Dios dio a través de Abraham, a un pueblo que eligió. Era un pueblo, un lugar y un propósito. Podemos verlo de esa manera. Sionismo cristiano. Quiero volver porque ahí empezamos. No te voy a dejar pasar esto porque lo has dicho 3 veces que Dios dio esta tierra a este pueblo. Así que es totalmente justo que pregunte con respeto de qué tierra hablas, porque acabo de leer Génesis 15, como muchas veces. Y esa tierra creo que dice desde el Nilo hasta el Éufrates, que es, una vez más, básicamente todo el Medio Oriente. Así que Dios dio esa tierra a su pueblo, los judíos, ¿o no lo hizo? Tú dices que sí lo hizo. ¿Pero qué significa eso? ¿Tiene Israel realmente el derecho a esa tierra? Porque estás apelando a Génesis, estás diciendo que esa es la escritura original, la original. Estaría bien si lo tomaran todo, sí. Pero no creo que sea de eso de lo que estemos hablando hoy aquí. Que estaría bien. Bueno, es justo lo que hablamos hoy. Pero aquí está lo que no creo que estés. ¿Crees que estaría bien si Israel se apoderara de todo? No quieren apoderarse de ello. No están pidiendo apoderarse de ello. Pero dices que la razón por la que Israel es legítimo, tiene este derecho inherente a existir, es en parte porque Dios se lo dio a su pueblo. Y voy a la misma Biblia a la que te refieres y noto que es un pedazo enorme de tierra. Así que si Dios les dio esa tierra, entonces tienen derecho a tomarla. Ahora, según tu definición, a menos que me pierda algo. Creo que te pierdes algo porque no están pidiendo volver a tomar todo eso, pero sí piden al menos tomar la tierra, que ahora ocupan, en la que ahora viven, de la que ahora son dueños legítimamente. Y es un refugio seguro para ellos. Pero puedo preguntar cómo, porque apelas, explicas qué es el sionismo cristiano y tu postura teológica, y creo que acabas de decir que te parecería bien si el Estado de Israel tomara toda Siria, todo el Líbano. Realmente no es justo lo que quiero decir. Pregunto, eso dijiste, creí que habías dicho eso. Fue una declaración algo hiperbólica en el sentido de que, ya sabes, si sientes que es de eso de lo que hablamos, pero no es así. Hablamos de esta tierra en la que Israel, el Estado de Israel, ahora vive y en la que quiere tener paz. No intentan apoderarse de Jordania, no intentan apoderarse de Siria, no intentan apoderarse de Irak ni de ningún otro lugar,
pero sí ¿Y quieren el proteger Líbano? a su gente. No intentan apoderarse del Líbano. Pero dices que como hombre religioso, como cristiano, sionista cristiano, ¿estás de acuerdo con muchas de las comunidades religiosas aquí en Israel en que la justificación de este país es teológica? Es un contrato entre Dios y su pueblo. Y te digo que es contrato. Incluye una extensión de tierra que es mucho más grande que el Estado-nación actual. Tal vez seas más sionista que incluso los judíos que viven en Israel. Intento comprender bien cuáles son las implicaciones de tu teología para la geopolítica, porque afirmas que el gobierno actual de Israel posee el derecho moral de quedarse con países ajenos. No, yo no dije eso. Entonces, ¿qué dices? Digo que los israelíes tienen derecho a la seguridad, tienen derecho a vivir en esta tierra con la que tienen nexos desde hace 3,800 años. Me dije al hacer una oración que no me molestaría, pero como alguien que es, ya sabe, el padre de hijas, cuando veo abusadores de menores escondidos en Israel, escapando de la justicia estadounidense, creo que yo también tengo derecho a la seguridad en mi país, así que puede entender eso. Creo que la mayoría siente que tiene derecho a la seguridad. Sí creo que Israel tiene derecho a la seguridad y se los deseo, y soy sincero, pero soy estadounidense y también tengo derecho a la seguridad en mi país. Desde luego que sí. Y eso creo, pero solo quiero llegar a este punto. Si Israel dijera, Dios nos dio en Génesis 15 todo el Líbano, toda Siria, hasta llegar a Irak, ¿sería legítimo desde su punto de vista? No creo que en este día y en este preciso momento lo estén pidiendo. ¿Es legítimo? No estoy muy seguro de que lo sea, ¿Por qué? Porque acaba de decir que Dios se lo dio. porque creo que se entiende que el pueblo de Israel hoy, ahora, si terminan siendo atacados por todos estos lugares y ellos ganan esa guerra y toman esa tierra, entonces está bien. Esa es otra discusión totalmente distinta. Pero usted y yo empezamos. Entonces, si ellos ganan la guerra, ¿está bien? Estábamos hablando de algo simple, que es el sionismo cristiano. Pero Y ahora resulta usted- que no lo es, porque no el núcleo del sionismo cristiano, dijo usted, y lo cito, es el entendimiento. Bien, ya veis que esa conversación es bastante disparatada, en el sentido de que cuando dice una cosa, después intenta arreglarlo de algún otro modo, en plan político, pero que desde luego es un desastre. Y es una lástima que un cristiano se diga sionista y no sepa que cuando crucificaron a Cristo, eso se les acabó, el tener derecho a ese lugar. Y la profecía decía que el pueblo judío sería repartido por todo el mundo, esparcido por todo el mundo, hasta nuestros días, hasta el fin. Y que, a pesar de todo, muchos de ellos podrían llegar a ser salvos. Pero esto no da derecho a que vuelvan a estar allí todos reunidos, porque esa era la estratagema del diablo para poder levantar el tercer templo de Jerusalén y hacer que ese Mesías que ellos pretenden que llegue va a ser precisamente ese Satanás haciéndose pasar por Jesús, el que dominen al mundo entero. Fijaos cómo habla de un montón de tierra. Esto equivale a muchos países de la zona de Medio Oriente. Finalmente, también dice que si son atacados, entonces sí que tienen derecho a conquistar todo eso. Y en el fondo es lo que está pasando. Están siendo atacados por esta gente, por tanto, pueden tener derecho a varios de estos países. Habla de la Declaración Balfour. Hace muchos años que presenté el tema sobre la Declaración Balfour y cómo se constituyó precisamente el Israel actual, cómo las dos guerras mundiales sirvieron para preparar el terreno para que hubiese una declaración de la ONU en 1948 que llevaría al Estado actual de Israel como legítimo. Pero la Declaración Balfour, hecha en Inglaterra, fue porque hubo presiones básicamente de la familia Rothschild, la masonería mundial, los jefes de la masonería mundial, de sociedades secretas, que trabajaron en ese gobierno para que se les diese esto. Con lo cual, el Estado sionista es un Estado totalmente masónico, de sociedad secreta, como mostré en esos momentos, y que mira por dónde, y lo que la gente no sabe, tantísimas veces, por desgracia, es como precisamente los Rothschild, banqueros del Vaticano, unidos a él, trabajaron para hacer el sionismo
y llevar al mundo a esta situación en la que estamos viviendo ahora. Por tanto, lo que curiosamente nadie dice por las noticias es que el Vaticano está detrás del movimiento sionista que ha impregnado a los protestantes evangélicos para que muchos sean sionistas, estén sufragando los gastos para conseguir esto y llevar el mundo, como decía la profecía de Apocalipsis, en esa triple alianza de papado, protestantismo, apóstata, que se ha apartado de la verdad, y espiritismo, y eso incluye a las sociedades secretas, que trabajarían en esa triple alianza para la venida del falso Mesías. Y esto lo escribió la profetisa Ellen White, y lo estamos viendo con toda claridad en la historia y ahora más que nunca en la actualidad. Aclarado esto, mirad esta otra noticia. Netanyahu dice que no pretendía ofender a nadie tras las críticas a sus palabras sobre Jesucristo y Gengis Khan. Mirad qué dice. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha salido este viernes al paso de las críticas a sus palabras, citando a Jesucristo y Gengis Khan, en referencia a la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán, y ha subrayado que no pretendía ofender a nadie con sus declaraciones. Netanyahu afirmó el jueves, citando al historiador Will Durant, que la historia demuestra que, desafortunada y tristemente, Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Khan. Si eres suficientemente fuerte, suficientemente implacable y suficientemente poderoso, el mal vencerá al bien. La agresión vencerá a la moderación, dijo. Ante las críticas desatadas por su comparación, especialmente en redes sociales, Netanyahu ha salido al paso de lo que describe como noticias falsas sobre su actitud hacia los cristianos, que están protegidos y florecen en Israel, una aseveración que también ha sido objeto de críticas en el pasado. Permitan que sea claro, no denigré a Jesucristo en mi rueda de prensa. Al contrario, cité al gran historiador estadounidense Will Durant, ferviente admirador de Jesucristo. Durant afirmó que la moralidad en sí misma no es suficiente para garantizar la supervivencia, ha señalado. En este sentido, Netanyahu ha argumentado que una civilización moralmente superior puede aún caer frente a un enemigo implacable si no tiene el poder necesario para defenderse. No pretendía ofender a nadie, ha zanjado en un comunicado publicado por su oficina a través de redes sociales. Por tanto, en definitiva, el mal vence al bien si el mal está mejor equipado. En parte es verdad, en parte. Pero la perspectiva de un creyente va mucho más allá que en parte, va a la totalidad. Es cierto, ha habido mártires auténticamente cristianos. ¿Quién ha vencido? Aparentemente el mal. Aparentemente. Pero esas muertes han servido para que otros crean. Y a la larga, la justicia estará y Dios la impondrá y vencerá el bien. Por tanto, estas declaraciones, las diga quien las diga, no son acertadas. Luego también de que se está defendiendo a los cristianos en ese lugar, hay muchas críticas, incluso por parte de gente católica, franciscanos y otras órdenes religiosas que hay allí, incluso ortodoxas, que están viendo cómo cuando van por las calles les escupen y tantas cosas más, y que precisamente no se les ayuda mucho. Como cuando, por ejemplo, ahora últimamente en estos días, un pueblo palestino de creyentes cristianos, con su sacerdote incluido, pues las están pasando muy mal porque el ejército está apoyando a los colonos judíos para que vayan, les destrocen todo y se tengan que ir de sus tierras. Y no hacen nada para evitarlo. ¿Vencen el mal? Bueno, relativamente. Aparentemente, momentáneamente, pero no finalmente. Dicho esto, vamos a ver otro vídeo, también de Tucker Carlson, de su show. Habla el profesor Jiang Chue Qin. Este hombre es chino-norteamericano, ahora reside en China, que yo sepa, y, ¿sabéis? Va en la misma línea que nosotros, declarando qué hay por detrás de esta guerra de Israel. Y como profesor, habla mucho de historia y habla, ahora veréis de qué. China, Irán
y decir, es hora de un nuevo orden mundial en el que seamos socios en esta relación, ¿verdad? Antes de que Estados Unidos fuera el hegemón, antes de que, exacto, el dólar era la moneda de reserva mundial. Pero ahora lo que queremos es abrir un diálogo en el que todos sean respetados, donde Estados Unidos ya no es el matón, sino un socio ganador en la creación de un nuevo orden económico que beneficia a todos y no solo a unos pocos. Israel ya no se comporta de manera racional. Está, de alguna manera, dominado por una fiebre escatológica, ¿verdad? Así que si ves vídeos que salen de Israel, hay rabinos que van diciendo que esta guerra en Oriente Medio, aunque esté destruyendo Tel Aviv, es buena para nosotros porque esto llevará a la llegada de nuestro Mesías. Así que creen que es cuando Israel está bajo la mayor presión, cuando Israel, cuando la propia existencia de Israel está amenazada, entonces Dios intervendrá, porque el pueblo judío se unirá de nuevo como nación y se comprometerá, renovando su fe en Dios. Y una vez que Dios vea la fe ciega, confiada y absoluta del pueblo judío, entonces salvará a su pueblo enviando a su Mesías, que entonces redimirá al pueblo judío. Así que, en otras palabras, decir que estos asuntos seculares y temporales realmente no importan. Esta guerra en Oriente Medio no es un problema. Lo que importa es la divinidad. Lo que importa es nuestra relación con Dios. Sí. Así que lo que importa es la fe. Si empiezan a volar bombas nucleares, realmente no importa. No creo que podamos nunca sobreestimar la influencia de la escatología en la política estadounidense. Exacto. Voy a dar un ejemplo. Alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses son evangélicos, y muchos de ellos son sionistas cristianos. Así que creen que Israel es fundamental, la pieza clave para lograr el plan de Dios y el regreso de Jesús. Y así, una figura muy destacada que probablemente conozcas muy bien es John Hagee, que dirige algo llamado Cristianos Unidos por Israel. Son 7 millones, miembros. Y estas son las personas que están financiando gran parte del conflicto en Oriente Medio, en Israel, porque son ellos quienes financian los asentamientos de Cisjordania. Y así, el sionismo cristiano es una fuerza política extremadamente poderosa en Estados Unidos. Entonces, su pregunta es, ¿cómo sucedió esto? Sí. El problema es que este es un plan que lleva siglos en marcha. Y es una historia muy complicada, pero involucra diferentes grupos religiosos, entre los judíos, los franciscanos de la Septuaginta, Chabad Lubavitch, de los que has hablado. Pero También involucra a los masones, los caballeros templarios, los rosacruces, involucra a los jesuitas. Así que tienes estas diferentes sociedades secretas, diferentes organizaciones religiosas trabajando juntas a lo largo de los siglos para lograr este plan para el fin del mundo, que anuncia la era mesiánica. ¿De acuerdo? Y hay diferentes componentes de este plan. Pero los componentes básicos son, 1, la creación del Estado-Nación de Israel, que ocurrió en 1948, en el 48. Y luego necesitas la construcción del tercer templo, lo cual requiere la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, que en realidad podría ocurrir durante esta guerra. También hablan de esta guerra de Gog y Magog entre Israel y el mundo entero. Luego la llegada del Mesías judío, la creación del proyecto del Gran Israel, el regreso de todos los judíos de la diáspora. Así que hay diferentes componentes en este plan. Si simplemente observas los acontecimientos geopolíticos, estamos viendo cómo estos eventos convergen hoy en día. Quiero decir, todos estos acontecimientos se están desarrollando. Así que parece como si existieran estas fuerzas en la sombra muy poderosas que actúan entre bastidores. No sabemos quiénes son, pero parece que son capaces de controlar la geopolítica de cierta manera para cumplir su escatón. Desde luego no digáis que a este hombre solo le falta conocer el mensaje del cuarto ángel para que ligue todo lo que está diciendo directamente con la palabra de Dios, la Biblia. Porque todo lo que dice, que es un hecho del cual nosotros hemos presentado tantísimas veces a través de tantísimos años, es cierto. Él lo que no sabe
es que hubo una profetisa del Señor que decía que las sociedades secretas se veían implicadas en esto junto al Vaticano y a los que se dicen protestantes. Y este hombre quizás habrá estudiado la Biblia, pero no sabes o no sé si sabe determinar en qué parte de la Biblia se encuentra todo lo que él dice, porque de hecho todo aparece allí. Pero desde luego lo clava a la perfección. Hasta ahora es una de las pocas personas que he visto que involucra al Vaticano, sociedades secretas, a este protestantismo sionista, etcétera, etcétera. Y no va desacertado en lo que dice, desde luego. Pero ha citado a alguien, ¿verdad? John Hagee. Recordad este nombre. Otra noticia más. Netanyahu reconoce que quiere construir oleoductos por todo Oriente con destino a los puertos de Israel. Una vez más, ya vemos también de qué va esto. Y cómo los pioneros adventistas de la Iglesia Adventista ya trataban de esto hace tantísimos años, diciendo que los últimos conflictos vendrían por petróleo, por recursos energéticos, gas. Y así está siendo. Y la prueba la hemos ido mostrando a lo largo de muchos años. Y una vez más, el petróleo mueve el mundo hasta el final. Y una vez más, alguien está interesado en tener esos recursos. Porque era de esperar. Mientras unos sacarán rédito espiritual de todo esto para llevar al mundo al punto de esa venida del falso Mesías, a su vez irán sacando su gran capital de todos estos recursos. Es una simbiosis por la que trabajan para ayudarse mutuamente para conseguir un objetivo y mientras tener todos los recursos que quieran y más, a costas de la pobreza del mundo si conviene y de sus muertes. Vamos por otro tercer vídeo también de Tucker Carlson y esta vez vamos a escuchar y a ver un miembro y presidente de la Knesset, que es el Parlamento de Israel, y es expresidente interino de ese país. Estad atentos también a lo que llega a decir. ¿Qué pasaría realmente si el histórico complejo de la mezquita de Al-Aqsa fuera destruido por completo? No lo sé. Tucker, pasemos a Fraguasa. Así es como me siento, pero quiero decir, yo no vivo allí, tú sí. Así que tú ves eso como un cambio profundo en la historia mundial si llegara a ocurrir. No estoy nada seguro de que no lo estemos. Ya estamos inmersos en estos cambios profundos. Como esta guerra con Irán, sumada al 7 de octubre, sumada a otras cosas, estamos en medio de una transformación del orden mundial. ¿Hacia qué nuevo orden o desorden ni tú ni yo lo sabemos, y quizá no compartimos la misma visión de lo que debería ser? Pero estamos en medio de una transformación aquí. Ahora, este tema del templo, el tema de las mezquitas, ¿será, moralmente hablando, una moneda con dos caras? Por el lado israelí, si esto llegara a ocurrir, Dios no lo quiera. Eso sería el fin de la justificación de la existencia del Estado de Israel. Y si esto, Dios no lo quiera, llegara a suceder, me temo que desencadenaría las masas en todo el mundo musulmán. Esto podría derrocar a algunos regímenes y llevar al poder a otras fuerzas y otros regímenes que cambiarían todo el orden mundial. La forma en que lo conocíamos ya no será reconocida por nosotros. Es mucho más volátil y explosivo que una bomba nuclear. ¿Sí? Esa es sin duda mi interpretación al respecto. No creo que lo estés exagerando. Por supuesto, nadie puede predecir el futuro, pero eso parece muy probable. ¿Crees que mi otra impresión, de nuevo, te dejaré tener la última palabra al respecto, pero es que si alguna vez hubo un momento en que podría suceder, es ahora mismo, en medio de esta guerra? Lo único que me gustaría añadir en este momento es que tengo la sincera esperanza de que el primer ministro también tome buena nota y preste la debida atención a eso. Sí.
Esa es la única esperanza que tengo. Confío en él. Mi confianza es muy limitada. Y hoy no es un buen día. Espero que entienda que si algo así ocurre durante su mandato, es algo más grande que él. Sí. Y espero que le preste atención. Y el hecho de que en su gabinete haya tantos ministros influyentes que promueven esta agenda y generan provocaciones diarias en torno a las mezquitas me preocupa. Te llevo un paso más allá. ¿Cuántas veces en tu análisis has dicho, mira, hay tantos fanáticos en la política, etcétera, etcétera, pero el ejército israelí es moderado? Uno moderado. Normalmente son la voz de la razón. ¿Vale? Esa es la percepción que tenemos. Pero presta atención. La mayoría de los generales y altos mandos de hoy en día son personas que se han criado educados, formados y moldeados en épocas anteriores de Israel, bajo Rabin, bajo Pérez, bajo Menachem Begin, incluso bajo Ariel Sharon, en un país mucho más responsable. Las personas que ahora ascienden en la jerarquía militar son otro tipo de gente, que se ha criado bajo el caos, el problemático sistema de valores de Netanyahu. En los asentamientos, educados, con este tipo de misión mesiánica de utilizar el ejército como herramienta para acelerar la redención. Y llegará el día en que verás a un jefe del Estado Mayor con este tipo de agenda. De hecho, ya lo tienes. El jefe del Shin Bet, de nuestro servicio secreto, proviene de estos círculos. Así que confiar en que el ejército israelí sea el moderador para el bien podría ser un error. Prestad atención. No es un don nadie el que está hablando, es alguien que conoce muy bien las cosas desde dentro. Y ya veis, estamos llegando al punto en que eso puede ser una realidad ya, en esta misma guerra incluso. El ejército de Israel ha sido utilizado para lo que está pasando. Antes, sus generales, ya veis que tenían una cierta restricción para hacer según qué. Eran los moderados para todo el gobierno de Israel, con los extremistas que siempre ha habido. Pero ahora la cosa ha cambiado, porque los dirigentes ya también son de este movimiento mesiánico que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Por eso hemos podido ver parches aquí puestos en los soldados de las FDI de Israel, donde tienen puesto el tercer templo de Jerusalén. Por eso su objetivo sigue siendo que la mezquita de Al-Aqsa, el Domo de la Roca, se vayan al traste y se pueda levantar ese templo. Estamos ante momentos decisivos de la historia de la humanidad. Y desde luego estamos advertidos por profecía y el fin de los tiempos está llegando. Como vamos presentando prueba tras prueba de lo que hemos dicho durante tantos años, para que no queden dudas de que la profecía verdaderamente se cumple, las profecías de Dios, aún hay más noticias. Israel anuncia que tomará el control del sur del Líbano y que pretende aplicar el modelo de Gaza. Por tanto, sí o sí, el sur del Líbano quedará para Israel. Ya han hecho volar por los aires los puentes que eran los que delimitaban una parte de otra, y ya veis como, una vez más, anexión. Y mientras tanto eso sucede, Trump desplegará 3.000 soldados de élite en Oriente Próximo. Y parece ser que se van preparando más. Con lo cual, además, hoy, siguiendo las noticias, decían de que les ha dado un margen más de tiempo para negociaciones, etcétera, etcétera. Los ataques han sido más recrudecidos aún. Y las tropas siguen avanzando hacia su destino. Esto parece ser que no va a terminar tan pronto, como decía Marco Rubio, diciendo que en unas 2-4 semanas esto ya estaría. Y no son los únicos que mueven fila. El ejército israelí aprueba llamar hasta 400.000 reservistas para la guerra.
reservistas, personas que ya han hecho el servicio militar en Israel, que si no recuerdo mal dura 3 años, 3 o 5 años. Y cuando estuvimos allí vimos a jóvenes, que son muy jóvenes, haciendo el servicio militar, totalmente armados en sus puestos. Pues estos ya no son suficientes. El conflicto evidentemente se va a ampliar y eso hace falta recursos de tropas. El gran Israel se está preparando, desde luego. Y ha sucedido algo también. Yemen entra por primera vez en la guerra con Irán en una importante escalada. Sí, y habíamos hablado de esto. ¿Cuánto tardará el Yemen a participar de esto? Vimos la profecía de Daniel 11, versículos finales. Ya recibió ataques de Estados Unidos en su momento. Dijimos, pero esto no terminará aquí. Y ahora, después de ese famoso 11S, han pasado años y otra vez, ahora, de nuevo, vuelven a entrar en ese conflicto. Yemen, la antigua Etiopía en el texto bíblico. Mira por dónde. Y esto significa más escalada bélica. Por si no quedaba claro, Israel intercepta además por primera vez un misil desde Yemen e Irán hiere a 12 soldados de Estados Unidos tras un ataque contra una base de Arabia Saudí. Y se están viendo como los soldados norteamericanos que están en estas bases de distintos países tienen que irse, con la gran implicación que esto tiene. Desde luego, esto no penséis que va a terminar precisamente mañana. Y mientras hemos hecho este repaso, ahora nos quedamos pensando, ¿y qué más va a suceder? Pues ya lo sabéis por profecía, ¿no? Si no lo sabéis, mirad los temas que hemos presentado sobre Daniel 11 del 40 al 45 y veréis lo que terminará de pasar. Y algunas cosas ya las hemos hecho directamente desde esta sala de conferencias. Y ahora vamos a retroceder en la historia. Iremos a ver los restos de Sodoma y Gomorra, el lugar que pudimos visitar hace tan pocos días y ya sabéis, volvimos desde allí justo 2 días antes de que estallara la guerra, gracias a Dios. Fuimos cuando Dios quiso y regresamos cuando Dios determinó, desde luego. Y se pudo cumplir todo el propósito al cual íbamos, aunque eso a algunos les haya molestado. Quiero pediros que os fijéis en la imagen de portada que hemos hecho. Todos conocéis de sobras esa cabeza, ¿verdad? De la Esfinge de Egipto. Pero ¿y el cuerpo? ¿Lo conocéis, ese cuerpo? Ese cuerpo no es el de Egipto. Es esfinge, pero no es el de Egipto. Y está hecho cenizas. No tiene esa cabeza, ni ninguna otra, pero tiene la misma forma de la de Egipto. Es curioso, hoy mismo he visto una noticia que decía que han encontrado, parece ser, una segunda esfinge en Egipto, que está, más debajo de la otra. Lo que es curioso es que no digan que nosotros vimos, estando allí mismo, que había otra, donde se veía que había estado otra, cerca de la que todos conocen. Y a nosotros eso nos sorprendió cuando lo vimos. La gente no habla de eso, es curioso. Pero esto nos daría que pensar, y mucho, cuando recordamos cómo en la masonería, cuando se muestran esfinges, no se muestra solo una esfinge normalmente, sino que se muestran 2, una al lado de otra, entre una separación entre ellas. La cual cosa, una vez más, nos denota cómo hay un nexo de comunión entre las sociedades secretas y el pasado antiguo de estas civilizaciones, donde el espiritismo es lo que mandaba y que también tenían sus sociedades secretas. Esto sencillamente que os hemos hecho aquí en esta imagen es un montaje para que veáis cómo cuadra todo. Y cuando estáis ahí, podéis percibir que la parte trasera, lo que sería la cola, mirad cómo se ve, enroscada aún, igual que en la Esfinge de Egipto. Y las patas delanteras estiradas, exactamente igual que en Egipto. Por tanto, cuando imaginamos Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura, a veces nos imaginamos gente prácticamente con una túnica, un taparrabos y poca cosa más. Sí,
¿Muy pervertidos? Sí. Pero os los imagináis viviendo en 4 casitas y poca cosa más, ¿verdad? Tantas ilustraciones se han hecho de esto y películas. Pero no nos imaginamos que había sido una civilización poderosa que tenía muchos recursos para llegar a hacer esto. Y no solo esto, vais a ver imágenes que os vais a quedar impresionados cuando veáis de lo que habían sido capaces de hacer y lo que ha quedado de eso. Vamos a mostraros precisamente el vídeo, unos 20 minutos de filmaciones que hicimos allí, donde además expondremos, y allí lo veréis, nuestros comentarios al respecto. Ahora, nosotros hemos estado allí, vosotros no, pero gracias a esto será como si hubieseis estado ahí. Y os damos las gracias porque gracias a todos vosotros pudimos hacer todo esto. Y esto va a servir para que muchas personas puedan abrir los ojos. Estad muy atentos porque la filmación vale la pena. El equipo del Gran Engaño Final se adentra en el epicentro de uno de los misterios más antiguos de la humanidad. Hemos dejado atrás la seguridad de la civilización para pisar las tierras que, según los relatos antiguos, fueron consumidas por el fuego y el azufre. Estamos aquí, en los restos de lo que hoy conocemos como Sodoma y Gomorra. No venimos a repetir leyendas, venimos a buscar las huellas físicas de lo que realmente ocurrió. Existen pruebas tangibles de que el relato bíblico es una crónica histórica y no una simple alegoría. En esta expedición, nuestro equipo se enfrenta al terreno para documentar hallazgos sorprendentes. Estructuras calcinadas, anomalías químicas y rastros de un evento térmico de una magnitud sin precedentes. Hoy, el equipo del Gran Engaño Final descorre el velo del tiempo. Prepárate para ser testigo de las evidencias encontradas y de una verdad que ha permanecido enterrada bajo las cenizas durante milenios. La zona que acabáis de ver en imágenes tiene que ver con Gomorra y habéis visto que había claramente como una esfinge, que los que hemos estado en la esfinge de Egipto, cerca de las pirámides, ya nos damos cuenta de que verdaderamente se parece mucho incluso por atrás, con la forma de la cola, las patas delante estiradas, impresionante. Y avanzando unos cuantos metros más, unos cuantos me refiero quizás a medio kilómetro o algo así, o 1 kilómetro como mucho, tenéis también toda esta parte donde hay muchísima formación, que ya veis aquí, como este balcón salido con esto encima. Y a su lado podéis ver también lo que sería un enorme zigurat. Ahí lo tenéis, es inmenso. Podéis ver la proporción con el vehículo que tenemos abajo, para que veáis más o menos las distancias, apreciéis las comparativas. Y esto la verdad es que es inmenso. Fijaos, ahora si vamos cambiando de plano, podéis ver que es como si fueran todo calles por en medio. Y seguiremos mostrándoos más cosas.
¿Qué? Mirad, mientras vamos andando se puede apreciar las montañas de atrás, que son de un color totalmente distinto porque es una formación rocosa que nada tiene que ver con la que estamos pisando en estos momentos. Fijaos la diferencia de matices de color. Unas muy blancas, todo lo que era la ciudad, y las montañas de alrededor, pues las originales de lo que es la zona. Esto es algo que hemos encontrado ahora aquí en el suelo, en la pendiente, que seguramente se ha desplomado de una parte superior, pero para que veáis cómo es una capa tras otra, tras otra, tras otra. Sulfato cálcico y yeso, y también carbonato cálcico. Aquí sí que se ve claramente cómo está en medio de las capas de tierra, de roca fundida. Vamos a sacarla para que la cámara lo pueda ver sin romperla. Pero ahí está. Con una forma muy redondeada y huele mucho a azufre. Es impresionante el lugar porque cuando sopla el viento, los que no tenemos la facultad de oler mucho, precisamente notamos, y ahora lo estábamos comentando, el olor a azufre. Es intenso. Y cuando tocas alguna de las gotas que hay, es potentísimo. Las cenizas del lugar también, cuando vas palpándolas, las hueles y también se va notando el olor a azufre. Mirad, esto es una gota pisada. Fijaos en el azufre, el color amarillento, verdoso, típico del azufre, y que, claro, sigue oliendo. Mirad esta gota, es enorme, totalmente cerrada, encapsulada, pero fijaos cuando la tocamos, ¿qué desprende? No, y no se rompe como yeso, es... Azufre, pero azufre, fortísimo. És d'altra banda, el vent. ¿Qué sucede realmente al encender una bola de azufre en Gomorra? No podíamos esperar. Vamos a descubrirlo. Observad cómo cambia de color. Sí, està encesa, està encesa. Mira. ¡Guau! ¿Cómo se derrite? Mira cómo sale el amarillo, el azufre. Sí. Está quemando todavía. Sí, aún está quemando, ¿eh? ¿Quién quiere tocar para ver si está caliente? ¡Ostras! ¡Qué brutal! ¿Tenéis algo de papel? Ahí. Está prendiendo. Sí, está caliente. Quema, ¿eh? Mira. Ya habéis visto el proceso de quemar una gota. Como prende el fuego, fijaos, se pone un papel encima y la sigue quemando. Es como lava, ¿eh? Es como lava. ¿Se va fundiendo? Sí. Con una sola gota. Es como lava, qué brutal. Y se ha metido dentro de la madera, ¿eh? Claro. Se está cargando la madera. Saca burbujitas, ¿eh? Sí. ¿Ves?
¿Qué nivel de temperatura? ¿Qué nivel de temperatura? Mira, mira, burbujitas. Se ha introducido dentro de la madera. Es como lava. Es lava. Es como si cayera lava del cielo. Es lava del cielo, sí señor. Arranca un trozo. Para analizar. Això crec que estem una conjectura ens ho passem per aquí i ens ho triem. Quedaríem fetes. Pero es que además lo mismo está en el suelo allí como si fuesen escritos o rayas, algo así. Raro. En la zona llana y esto en cambio está ahí arriba. Mira cómo se deshace, todo quemado, negro. En el lateral de esa montaña, si os fijáis bien, parece como si hubiese una serie de ventanas y está justo en esta parte. Bueno, pues estamos aquí ya al final del día, la verdad es que es un hermoso anochecer aquí en las ciudades de la llanura. Estamos en lo que sería el norte de lo que se supone que es Gomorra. Lo que pasa es que nos hemos ido bastante al norte, parece que se acababa la ciudad, hemos estado un rato sin ver ningún tipo de ruina así con ceniza, pero nos ha llamado la atención un zigurat, que se vería un zigurat desde la carretera. Pero es que en realidad hemos visto que era no solo un zigurat, sino un templo, una especie de templo. Era alargado y ha sido impactante verlo. Al fondo de la imagen se puede ver en la parte superior, a la derecha, se ve como una especie de tejado, que ahí se puede ver muy bien un poco lo que os quiero comentar, ¿no? Vemos al fondo pues el Mar Muerto. Así que estamos en la zona occidental del Mar Muerto. A nivel, digamos, de la arqueología estándar, ellos creen que, o la arqueología común, o lo que se cree comúnmente, se cree que estaban las ciudades en el otro lado del Mar Muerto, no en este. En cambio, Ron Wyatt las identificó en este lugar.
con una destrucción y unas características que son completamente diferentes a cualquier tipo de ruina que os podéis imaginar al respecto de una ciudad antigua o un resto arqueológico antiguo. No tienen nada, absolutamente nada que ver. Bueno, desde luego uno queda sorprendido al pasearse por esta zona, sobre todo al ver estas paredes, ¿no? Que uno puede pues ver. Yo no las había visto en ningún lugar, perfectamente verticales, con estas capas tan marcadas. Cuando pasas el dedo todo esto se deshace, como si fuera un pastel de nata, se deshace totalmente. En algunos sitios, aquí no se ve, pero en algunos sitios se ven como una especie de la tierra como rizada, como en remolinos. No sé si... detalle en una de las capas. No, lo que dice Luis, mira, aquí tenemos un detalle en una de las capas. Aquí lo podemos ver en una de las capas, como hay unos remolinos. En la zona del templo se ven muchísimos, se ven mucho más claros. Es lo que llamaba, lo que Ron White decía que era producido por ionización térmica, que es cuando una gran temperatura llega de golpe y lo que hace es como diluirlo, el material, lo desmaterializa, pero no pierde la forma. Hemos estado investigando y hemos visto que si eso se preserva en ceniza durante un tiempo y se enfría rápido, se puede mantener así hasta los tiempos actuales. Ver estas formas, por tanto, en toda esta zona que hemos estado visitando es algo que no te deja duda de que aquí hubo pues, fuego y azufre, tal como nos dice la Biblia, a unas temperaturas enormes, ¿no? Que fundió toda esta zona y la destruyó. Si a esto le sumas las bolas de azufre que hemos ido encontrando por todos lados también, bueno, pues no le cabe duda a uno que esté mínimamente informado de la Biblia y abierto de mente para darse cuenta que todo esto fue y se produjo en los días de Sodoma y Gomorra, cuando hubo esa destrucción en los días de Abraham. La verdad que cuando uno ve las fotografías, los vídeos de lo que la gente va presentando de toda esta zona, pues se alcanza a hacer una idea. Pero jamás es lo mismo estar aquí y poder verlo a 360 grados, porque es realmente impresionante cuando ves el contraste que hay entre las montañas del fondo con esto y con el sol. También se veía brillar más la parte blanca, ¿no? Que tienen cada uno de estas antiguas construcciones. Y me tomé el trabajo de leer un poco a Ellen White cuando describía las ciudades de las llanuras, el Valle del Jordán, que le llama, y la verdad es que hacía una descripción de un lugar, de un paraíso. De hecho, le llamaban el huerto del Señor, porque dice que no había zona más hermosa y más fértil que todas las llanuras del Valle del Jordán. O sea, imaginémonos lo que pudo ser esto. Imaginémonos cómo pudo ser esto y cómo hoy está. ¿Debido a qué? Al pecado. El pecado todo lo mata. Y esta zona está muerta. Y por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que este mundo, con su pecado, morirá como esta zona. Y recordemos, la tierra será por 1000 años un desierto. O sea, es que lo mismo que fue en ese momento de la destrucción a raíz del colmo del pecado, que Sodoma, Gomorra y todas estas ciudades llegaron a ese colmo, pues el mundo también, y está llegando ya a su colmo. Mientras veníamos hacia acá, estábamos leyendo todo esto que ha descrito ahora Fanny, pero además estamos hablando del Mar Muerto y como todo indicaba que había cuestión de asfalto y en fuertes profundidades. A partir de ahí, lo que se deduce es que no solo fue el fuego y azufre que caía del cielo, sino también el petróleo que hay incendiando todo a la vez. Esto no recuerda absolutamente nada. Va a haber otra destrucción totalmente parecida, que es la que va a acabar con el propio diablo y sus ángeles, aparte de todo el resto de humanos perdidos, impíos. En la tercera venida de Jesús, en 3031, a partir de entonces va a acontecer eso. Por tanto, esto es un reflejo de lo que será el final de la etapa ya de este mundo, para ver después la recreación. Desde luego, saber que todo esto fue fulminado por la corrupción tan impresionante que había, además de tanto paganismo, saber cómo terminará todo teniendo este ejemplo y que la gente aún quiera seguir haciendo la suya, es impresionante.
Impresionante, que no dé para pensar. Cuando estás aquí y ves todo esto, dices, ¿y de qué sirve querer pasárselo bien, bien, bien? Entre comillas, evidentemente, pero apartados de Dios. ¿De qué va a servir? Para terminar, así. Es impresionante. Bien, este es el resumen de lo que hicimos allí. No sé si os ha gustado, la verdad es que nosotros quedamos impresionados cuando estuvimos allí. Es cierto que verlo en imágenes no es exactamente igual que estar en ese lugar, pero te quedas maravillado, porque te das cuenta que el poder de Dios actúa, y actúa haciendo justicia y poniendo a todos en su sitio y dándole a cada uno su paga. Lo hizo en ese momento y lo volverá a hacer en breve, tristemente para muchos. Ahora voy a mostraros una serie de imágenes que pude tomar allí mismo para que quizás podamos apreciar algunos detalles más. Esta es la parte de la esfinge que encontramos en el primer lugar que nos bajamos. Es grande, es enorme y evidentemente ante esto, cuando uno lo ve, dice, solo falta ponerle la cabeza donde toca para que sea la esfinge. No hay lugar a dudas. Para que hagáis una comparativa, más o menos cómo sería. Esto también es de la zona, fijaos bien en las montañas de alrededor de un marrón, mientras toda la parte de lo que era la ciudad en sí, ya veis cómo quedó. Blanquecina, cenizas. Distintas formaciones que podíamos ir viendo allí. La central es precisamente lo que sería la esfinge, pero ya veis que al lado, en cada extremo, hay también unas formaciones. Mirad también esto, cómo sobresale. Y así os podemos ir pasando las imágenes. Aquí se ve claramente lo que son las montañas y lo que era la ciudad. Qué contraste, qué curioso que el fuego y el azufre cayera precisamente sobre la zona donde vivían, no en las montañas, justo en la zona donde ellos estaban. Aquí podéis apreciar mejor las formas y además con la perspectiva del tamaño humano. Son lugares enormes. A veces piensas que quizás eran, cuando se dice ciudades, que eran unas pequeñas aldeas o algo así, ¿no? No, eran ciudades y bastante grandes. Las estructuras que aún se notan, que denotan claramente que esto era mano humana, no era precisamente una formación natural. Mirad qué proporciones tan inmensas. Cuando estabas allí te notabas pequeño ante todo esto. Y como siempre podéis ver, los estratos que quedaban de toda la quemazón. Y cuando veis cómo está la parte edificada aún y todo el resto que hay abajo, que forma esta forma piramidal, para que me entendáis, esto no es porque sí, es sencillamente del desgaste del tiempo, la erosión ha ido bajando material de arriba hasta formar estas faldas donde está lo que era la edificación en sí. Y eso está allí en todas partes. Es curioso que entre una zona y otra había estas avenidas, que imaginaos que no estuviera precisamente toda esta falda provocada por la erosión del material de arriba. Serían avenidas súper anchas. Nos llamaba mucho la atención los cantos rectos en según qué lugares, que tampoco es muy natural en las formaciones rocosas. Y esto nos llamó muchísimo la atención. Lo hemos visto al inicio de las imágenes de la película que os hemos pasado. ¿Cómo puede ser que naturalmente se haga esto en un extremo de una edificación que sea completamente circular y encima además tenga como esta otra parte circular? ¿Esto es una formación natural y la erosión ha hecho esto naturalmente? Esto no se lo cree absolutamente nadie.
Aquí veis la perspectiva de esto y al otro lado lo que decíamos, ese gran zigurat. ¿Sabéis lo que es un zigurat, no? Un zigurat. Esos templos en forma escalonada, que incluso las pirámides aztecas, mayas y demás están hechas de esa forma, y que todo indica que las edificaciones antiguas de la zona también eran así, porque arriba solía haber el templo pagano de adoración, que evidentemente no era Dios, precisamente. Aquí veis aún más toda la perspectiva. Ahora imaginaos que todo esto que está acumulado en cada lateral no estuviera. Es un espacio enorme entre edificación y edificación. Unas avenidas impresionantes. Pero todo está hecho ceniza. Mirad las proporciones con las personas. Sí, desde luego cuando estabas abajo solo te quedaba que mirar hacia arriba y maravillarte. Siempre había detalles que nos llamaban la atención, construcciones, formas, que decías, esto no es muy normal, que fuera una formación natural. Y mirad como siempre la parte superior está más blanca que el resto. Evidentemente es la parte donde más le da el sol, más le da todo las inclemencias del tiempo. Pero mirad, todo capas sobre capas. Y una vez más, arriba, de repente, este tipo de, no sé qué llamarle, edificaciones encima de la edificación, ¿no? En la parte superior. Pero son construcciones enormes, realmente enormes. Mirad aquí el detalle donde se puede apreciar lo que Ángel decía también en el reportaje, estas capas que se formaban. Incluso alguien pasó antes que nosotros y escribió allí un nombrecito. Joshua, vaya nombrecito, ¿no? Pero ya veis, esto es enorme. Y cómo no, el Mar Muerto precisamente allí. Cuando estuvimos hace ya un tiempo en la otra parte del Mar Muerto, vimos que también habían zonas que había el mismo tipo de ruina, la misma ceniza, con lo cual nos dimos cuenta, evidentemente, que las ciudades de la llanura estaban a un lado y a otro del mar. En los dos lugares, curiosamente, llovió fuego y azufre. Y mirad qué formas tan rocambolescas llega a coger todo este tipo de ceniza. Bien, mirad uno de los cantos tan rectos. Es impresionante. Y tocabas y todo se deshacía. Y nosotros, bueno, mientras ya anochecía, lo hicimos todo tan rápido como pudimos. La verdad es que tuvimos que hacer muchos kilómetros en coche, metiéndonos por donde no tocaba, no había salida, barranco, vuelve para atrás, intentamos llegar a un punto donde nos convenía filmar algo. Fue toda una aventura, pero una aventura preciosa que ha valido la pena compartir con todos vosotros para que os deis cuenta que la Biblia tiene razón. No la tenía, la tiene y la sigue teniendo aún. Y esto ya era cuando anochecía y ya nos estábamos alejando. Y piensas cómo debería ser ese último anochecer antes de ser destruidos. No sé si os fijasteis todos, pero ¿visteis algún lugar donde hubiese vegetación en esta zona? No había absolutamente ni una hierbecilla, nada, nada. El azufre lo consume todo. Pues bien, ahora toca la otra parte, que es las pruebas. Hemos visto cómo se quemaba ese azufre y cómo estábamos allí todos alrededor de precisamente esa tablilla que encontramos para poder hacer la prueba encima. Pero ¿sabéis lo curioso de todo? Lo curioso es que además no teníamos nada para poder encender el fuego. Y nuestro hermano y pastor Eric va andando por allí y encuentra un mechero.
Ya me diréis qué casualidad que en toda Sodoma, Gomorra y las ciudades de la llanura hubiese un mechero de alguien que pasó por allí. Pues es lo que nos sirvió precisamente para poder hacer esta prueba. Y funcionaba, sí, funcionaba. Una vez más, el Señor guiándolo todo. Pues la muestra con las gotas de azufre han sido enviadas a analizar. Ya sabes que hace unos años nuestro compañero de Estados Unidos, Kevin Fisher, nos trajo una muestra que tenemos allí en el museo de una de las gotas con el análisis hecho y un porcentaje del tanto por ciento que precisamente tiene ese azufre de pureza. Pues ahora esas muestras que cogimos nosotros también han sido analizadas en Estados Unidos. Nuestro hermano Eric lo envió y estad atentos al resultado. Primero las imágenes de cómo fueron extraídas. Antes hemos visto a nuestro hermano Pep cómo recogía una para que lo viese la cámara. Ya veis, está la gota incrustada, recubierta como en una cápsula. Se puede extraer. Hay que son pequeñas y hay que son de un tamaño considerable. Y esto es lo que se envió para pedirle precisamente al laboratorio que diese la explicación de los análisis al respecto. Lo vamos a ver traducido al español. Le dicen a nuestro hermano Eric: solo para informarte que hoy recibí tu muestra. Procedí a realizar un análisis de difracción de rayos X, XRD. La razón es que el azufre puro se calcinaría hasta desaparecer por completo. Estoy reportándolo de esta manera porque es un escaneo real en condiciones reales de tu muestra, tamizada a malla 325. Esto fue realmente interesante. Esa muestra es un poco más del 95% de azufre puro. Los otros dos compuestos contenían un compuesto de azufre con aluminio y otro de azufre con bario. Deberías recibir un informe oficial en algún momento mañana. Debe haber sido la ira de Dios, porque el azufre normalmente no se encuentra expuesto en el suelo de esta manera. ¿Y quién ha dicho esto? Precisamente quien ha dirigido ese análisis. Ross Boyd, de Mineral Labs, que están en Kentucky. Él mismo dice que ese azufre así, en este porcentaje, no se encuentra en ningún sitio. Esto no es normal. Y él mismo ya deduce que esto es por la ira de Dios, haciendo caer ese azufre con este resultado. Y aquí tenéis el informe precisamente del laboratorio tal cual. Ya no es solo su conclusión, sino precisamente todos los datos que aparecieron. Están en inglés y nos va diciendo el porcentaje de lo que hay. Barita, urbanita, sulfuro y evidentemente la firma de quien ha hecho todo el análisis. Lo podéis ver también en español por si tenéis alguna duda. Envío por correo muestra de azufre, roca, ponen también entre paréntesis. Estimado cliente, como solicitó, hemos realizado un análisis de difracción de rayos X, DRX, de la muestra mencionada. La muestra, tal como se recibió, se colocó en un portamuestras y se introdujo en un difractómetro Bruker D2, Pasher, utilizando radiación de CUA30 KV/10 MA. El barrido se realizó en el rango de 5 grados a 70 grados con un paso de 0,0167 grados y un tiempo de conteo acumulado de 250 S/paso. Una vez obtenido el patrón de difracción, se identificaron las fases con la ayuda del software Broker Diffract Suite. Las fases cristalinas identificadas se cuantificaron con topaz y el resultado del análisis cuantitativo se resume a continuación en un porcentaje en peso. Barita 0,31, jurbanita 3,97, azufre 95,72 de pureza. Si tiene alguna pregunta sobre su resultado, no duden en llamarnos, etcétera, etcétera. Charlonda Matthews, gerente ambiental, es la que atentamente dio la respuesta. ¿Alguien tiene dudas de la pureza de este azufre que no se encuentra en ningún otro lado de la Tierra y además en forma de gotas? La lluvia, ¿cómo se produce la lluvia? Son gotas. Más o menos grandes, pero son gotas.
hay algo interesante y a la vez emocionante en este resultado, porque, bueno, primero el 95,72%, que es una cifra que se repite, el 95, 96, 95% en todas las muestras que se han analizado que yo conozca. Es un porcentaje y una estabilidad, una regularidad en las muestras que eso no se da en ningún lugar. En algunos lugares hay baremos, pero esto es una regularidad constante. Cada vez que se analiza la muestra es de 95 para arriba. Curioso que Merinel me envió un resultado antiguo de una muestra. Marinel, la viuda de Ron Wyatt, quien estuvo en ese lugar. Y daba exactamente 95,72. Que digo, ya me quedé como, parece que esto que es una broma o qué. Pero lo interesante son los otros compuestos. El restante 4,38%, 28%. Vemos varita y vemos furbanita, que son sulfatos. Sulfato de bario, sulfato de aluminio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el azufre se juntó con algo y todo lo que estaba a su alrededor cambió su materia, cambió su forma, cambió su composición para formar parte de ese azufre. O sea, lo que estaba rodeando al azufre, lo que estaba como, digamos, incrustado al azufre eran restos de lo que había a su alrededor que estaba azufrado, para entendernos. Lo que quedó encapsulado. Lo que quedó encapsulado a su alrededor. Entonces, vemos como el azufre está incrustado, está como el calor transformó su alrededor, lo que tocó lo transformó y lo convirtió en parte suya, en otro material formado por azufre y algo más, que era lo que estaba compuesto. Si nosotros buscamos un poco, vemos que el aluminio, por ejemplo, suele ser un residuo de, por ejemplo, los hornos de arcilla, en los hornos de barro, y sabemos que las ciudades tenían su construcción, ¿no? Entonces, puede ser tranquilamente un resto, un residuo de un aluminio que ha salido de haber calcinado una pared. O sea, es que son cosas que son pequeños porcentajes, pero esa pequeña parte es lo que realmente marca la diferencia. Bien, pues ya veis que los resultados son muy claros, son indudables, y quien no quiera creer que esto existe, que no nos lo diga a nosotros, porque hemos estado allí. Le hemos preguntado algo más. Eric le preguntó una serie de cuestiones que aún no obtenemos respuesta. No sabemos si Eric ya las ha obtenido o no. Hasta ahora yo no lo sé. Pero si hay respuesta lo mostraremos próximamente. Se le ha preguntado: hola Ross, gracias por informarme sobre la prueba. Es azufre casi puro, impresionante. Tengo muchas ganas de ver los resultados, le decía Eric. Quería hacerte algunas preguntas si te parece bien. Una de ellas sería: ¿qué material rodea exactamente la bola de azufre? Algunas de estas bolas se encontraron simplemente en la superficie, pero otras estaban encapsuladas en ese material parecido a ceniza. Como sabes, creo que no se trata de azufre común. ¿Cómo se pudo haber formado el material que lo rodea? ¿Podría ser por combustión? Encendimos una de las bolas de azufre y resultó ser muy inflamable. Incluso quemó un trozo de madera y se derritió como si fuera lava. La otra pregunta sería esta, si me lo permites. Como científico experto en minerales, ¿podrías darme tu opinión personal sobre los resultados de esta muestra? ¿Sería posible entrevistarte muy brevemente? Creo que una opinión científica sobre el asunto es esencial. Sería muy interesante saber qué piensas realmente al respecto. Si no le apetece una entrevista en persona, quizá podría expresar en un correo electrónico sus opiniones sobre lo que dice el informe. O incluso ambas cosas, lo que prefiera. Para mí sería excepcional. Gracias por su tiempo. Parece ser que no ha accedido a hacer la entrevista. No sabemos si es por temor a decir cosas, porque, bueno, recordad, ahí fuera en el museo tenemos precisamente parte de un cuerno de Triceratops, de ese famoso dinosaurio, orejas salidas, cuernos grandes, y el científico que encontró que había material blando en el cuerno, por hacer los análisis y demostrar que eso era imposible de miles de millones de años, y que le daba ¿cuánto? Unos 4.000 años. Su compañera hizo la prueba 27 veces, si no recuerdo mal, le salió exactamente lo mismo que a él, los mismos resultados, pero a él le costó el empleo, no le daban trabajo en ningún sitio, por decir la verdad, y finalmente tuvo que encontrar trabajo en no sé qué otro estado y haciendo de nada prácticamente de lo que él era, ¿no? Por tanto,
hay miedo en el mundo científico a decir la verdad. Hay miedo, como todo lo que hemos expuesto sobre los gigantes y demás. Hay miedo a reconocer que hubo una civilización enorme antes del diluvio. Y hay miedo a decir muchas cosas. No sé si este es el caso. Pero sí, ya lo habéis visto en su anterior respuesta. Él creía que esto era por ira de Dios, porque esto no era normal. Si hay respuesta, os lo diremos en la próxima conferencia. No os voy a anunciar la próxima conferencia que vamos a tener aquí, y es por un motivo. Por este. El sábado 4 de este mes próximo, 4 de abril, estaremos en Galveston, en Texas, en Estados Unidos, y allí tendremos una conferencia. Todos los que seáis de la zona y queráis asistir, podéis tener el contacto aquí para hablarle y poder concretar dónde va a ser, que es en concreto este lugar. Y allí tendremos, sí, una conferencia, mostraremos cosas interesantes. Los que no estéis allí, evidentemente, lo podréis seguir, si Dios quiere, en directo, porque si podemos lo transmitiremos. Ya sabéis que evidentemente hay un cambio horario importante. Y después, el sábado siguiente, el día 11 de abril, estaremos en Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos, donde tendremos otra conferencia y tenéis aquí el contacto de la persona por los que queráis asistir también, si estáis por allí. En fin, por eso nos anuncio la próxima conferencia que tendremos aquí. Cuando regresemos ya trataremos de ello, lo anunciaremos y una vez más deciros que, como siempre, gracias por haber asistido, gracias a las personas que estáis viendo esto en directo en otros lugares y después en diferido, pero sobre todo deciros, habéis visto que esto no son bromas y que todo lo que presentamos es cierto. Ya va siendo hora que todo el mundo haga el pacto con Dios, porque el fin se acerca y ya veis qué fin viene con todo lo que se está preparando. ¿Queréis la salvación o queréis la perdición? No hay más. O estamos en la plena verdad o estamos perdidos. Porque por un lado u otro, Satanás triunfa sobre aquel que no se quiere abrazar a la plena verdad. Gracias.